mensaje ha sido titulado Un grito de angustia contestado por Dios. Un grito de angustia contestado por Dios. Bien, quiero leerles un fragmento que encontré y se llama Mi ausencia de la iglesia. Se los voy a leer, me pareció muy bonito. Dice así: mi ausencia de la iglesia hizo que algunos dudaran de que el cristianismo sea real. Hizo que otros pensaran que yo soy un hipócrita. Hizo que muchos consideraran mi bienestar espiritual y el de los demás como asuntos sin importancia. Hizo que se debilitara la eficacia del culto en la iglesia. Hizo que el predicador encontrara más difícil presentar el mensaje. Hizo que los hermanos se desalentaran y por ende no alcanzaran una bendición de Dios. Mi ausencia de la iglesia hizo que muchos dejaran de asistir a la iglesia. Hizo que me fuera más difícil enfrentarme a las tentaciones del enemigo. Hizo que el diablo tuviera más poder sobre las almas perdidas. Hizo que se propagara más el hábito de no asistir a la iglesia. Interesante ese documento, ¿no? Y más cuando vemos sillas vacías, ¿cierto? Bien, un grito de angustia contestado por Dios. El tema que estamos tratando en este mes es una iglesia que se perfecciona para el servicio. Y nuestro servicio es bien amplio, empezando por encontrando en la sociedad. Nuestra sociedad tiene crisis, pasa por dificultades, no podemos hacernos los de las gafas gordas con ese asunto. Nuestra sociedad está pasando por diferentes circunstancias difíciles, pero una de las crisis más grandes es que nuestra sociedad tiene una falta grave de conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra sociedad le falta conocer y vivir la palabra de Dios. Y las consecuencias de eso, pues bueno, las vemos cada día en nuestras calles, en nuestras cuadras, en nuestro barrio, en el noticiero, incluso a veces en nuestras propias familias. Vemos las consecuencias de no conocer la palabra de Dios. Sin embargo, nuestro Señor ha provisto una solución. Se llama iglesia. La iglesia está puesta para enseñar y predicar la palabra de Dios, para restablecer el orden de la sociedad, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la iglesia no está haciendo su labor como debiera. La iglesia, nosotros no estamos impactando bien a la sociedad, no estamos impactándola como debiéramos, no estamos llevando el evangelio. Cuando hablo de esto, hay personas que se molestan en su corazón porque no tienen el más mínimo interés de servir o no quieren, sencillamente les gusta escuchar la palabra pero no quieren servir, no quieren predicar la palabra, se molestan, se enojan, como si fuera un insulto decir esto. Cuando pasa esto, iglesia, es cuando recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo expresó: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Bien, hoy estamos frente a un hermoso pasaje en Esdras. Ese verso me parece muy bonito, es muy hermoso. Habla de un varón de Dios que se prepara para servir, que está ahí al frente de la batalla. Pero Esdras tiene mucho que ver con nosotros hoy. Si miramos Esdras, el nombrecito, lo que significa, dice aquí que viene de un hebreo que es Esra, y esto significa Dios es ayuda, o Dios es nuestro ayudador, o lo que usted quiera relacionar ahí. Dios es ayuda. ¿Qué tenía que ver Esdras ahí? Bien, les cuento, iglesia. En ese tiempo, en el tiempo de Esdras y mucho antes, el pueblo de Israel estaba esclavo, estaba cautivo en Babilonia, estaban bajo el yugo de Babilonia. Y fueron tantos años que duraron ahí que se les olvidó que Dios les había prometido que los iba a liberar. Se les olvidó eso. Pensaron que la esclavitud seguiría
quién sabe cuánto tiempo. Pero Dios toca el corazón del rey, el rey Ciro. Y el rey Ciro dice, manda un decreto, dice: todos los judíos que quieran volver a su tierra a reconstruir su pueblo, háganlo. Eso es una buena noticia, ¿cierto? Para un pueblo que está en esclavitud. Pero lo chistoso es que no todos fueron. Bueno, y los que fueron empezaron a trabajar, pero no faltaban los opositores, no faltaban las piedras de tropiezo, y empezaron a desalentar al pueblo. Y desalentando al pueblo lo lograron, y empezaron ellos a desanimarse y a parar la obra. 63 años después, 458 antes de Cristo, bajo el rey Artajerjes II, si mal no estoy, otro grupo de exiliados, de gente judía que estaba esclava, se fueron al pueblo, liderados por Esdras, para reconstruir las cosas. Dios envió un Esdras para ese tiempo. Si nos acordamos de lo que significa Esdras, ¿cierto? Dios es ayuda. Dios envió una ayuda al pueblo, un líder, Esdras. Dios envió su ayuda. Hoy nos pasa de la misma manera. Hoy nos pasa igual. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, bajo su preciosa sangre, nos liberó. Nos hizo libres del pecado, nos hizo libres del enemigo, nos hizo libres de estar sufriendo en esta vida y en la venidera. Y nos gozamos en eso. Pero con el tiempo los opositores empezaron a atacar el evangelio. Y la iglesia, tristemente, en muchos lugares se dejó ganar de esa oposición. Nos desalentamos y dejamos de predicar el evangelio. ¿Qué pasó entonces? La gente empezó a pensar que la salvación no era cierta. Empezaron a creer que nuestro Señor Jesucristo simplemente es un hombre de historia que vivió hace muchos años, pero que de ahí no pasó. Se empezó a enseñar y a creer que nuestro Señor Jesucristo simplemente es un cuento enseñado por tradición, pero que nunca Jesús había existido y que nunca nos había liberado. ¿Y qué pasa con eso también? Pues que nosotros, su pueblo, caminamos pensando que todavía somos esclavos, caminamos pensando que todavía estamos sujetos al enemigo, sujetos al pecado, y andamos ahí con la cara agachada pensando que la esclavitud continúa, que Jesús nos salvó, Jesús no hizo nada, Jesús simplemente fue un hombre más, y tristes detuvimos la obra. Eso le ha pasado a la iglesia. Incluso, bueno, después hablaremos de otras cosas de ese punto, pero miren lo curioso, ese pueblo Dios les proveyó un Esdras, una ayuda de Dios, ¿cierto? Para este tiempo Dios ha provisto a Esdras. ¿Cómo así? Hay un Esdras de hoy. El Esdras de hoy se llama iglesia. La ayuda de Dios para esta sociedad es la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, somos la ayuda de Dios para la sociedad, porque somos nosotros los mandados por Dios a predicar las buenas nuevas al mundo y a decirles: en Cristo Jesús sí somos salvos, en Cristo Jesús somos libres. Deje de creer esas cosas. Dios es real, Jesucristo es real y ha venido a salvarnos. Y aquí somos un montón de Esdras que podemos declarar que Dios es real. Somos la ayuda de Dios para la sociedad hoy. Amén. ¿Quién es Esdras hoy? La iglesia. Somos la iglesia. La iglesia es la ayuda de Dios para nuestra sociedad. Nuestra sociedad no va a ser justa y equitativa por sí misma, porque nadie tiene un corazón justo y equitativo por sí mismo. La única forma es que sea Dios quien gobierne esta sociedad, nos gobierne y nos dirija a la humanidad. Y bueno, para eso Dios puso su ayuda, el Esdras, la iglesia. Yo te hago una pequeña pregunta. ¿Quieres ser parte del Esdras de hoy? ¿Quién quiere ser parte del Esdras de hoy? ¿Quién quiere ser la ayuda de Dios para esta sociedad? Amén, ¿cierto? Bueno, pues Dios a Esdras, como hoy
a Esdras los tiene que preparar, nos tiene que formar. Y eso es perfeccionarse para el servicio. Y si tú quieres ser el Esdras de nuestro Señor para hoy, entonces presta atención y recibe lo que Dios quiere. Amén. Bien, lo primero es muy interesante. Dice la primera parte del verso de Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La situación que vive nuestra sociedad y la que vivió ese pueblo era de ignorancia. No conocían la palabra de Dios, se habían olvidado de las promesas de Dios de que los iba a liberar. Bueno, pues para eso necesitan ser enseñados. Pero miren lo curioso, necesitamos ser formados en la escuela de Dios. Porque hay muchas personas que se mandan por emoción. Yo quiero servir a Dios y se lanzan, pero se lanzan sin preparación. Y cuando no hay una preparación, pues bueno, se esperan desastres. Muchas personas que se lanzan sin prepararse, pues son las que muchas veces enseñan cosas que no es ciertas, traen más división que unidad a las iglesias, que terminan envenenando a la sociedad en lugar de edificarla. Es curioso, iglesia, que cuando uno estudia la palabra de Dios y ve a tantas personas con Biblia en mano diciendo barrabasadas, uno dice, impresionante que la gente le crea eso. Pero sí es posible porque nos falta prepararnos. La iglesia nos está formando. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Formándonos en la escuela de Dios. Que Dios quiere impactar a la sociedad de ese tiempo y la de este tiempo con los mejores instrumentos. Dios no trabaja con cualquier cosa. Dios trabaja con los mejores instrumentos, con las mejores formas, porque Él es Dios. Y cuando Él trabajó con Esdras, lo formó para que sea un instrumento lo mejor que pueda haber. Y hoy la iglesia debe ser instrumento de Dios, el mejor que pueda haber. Nosotros estamos llamados a ser el mejor instrumento. ¿Tú quieres ser el mejor instrumento de Dios? ¿Te gustaría que cada vez que Dios pensara en un alma, la primera persona que viniera a su corazón seas tú? Que Dios diga, oiga, me duele tal persona. Ah, listo, yo voy a llamar a la hermanita tal. Ese es mi instrumento que voy a enviar allá. ¿Te gustaría eso? Bueno, tenemos que prepararnos. Ser el mejor instrumento de Dios. Ahora bien, ¿eso qué significa? Bien, tendríamos que mirarlo paso por paso. Mirar paso por paso, que es ese formarnos para Dios. Formarnos para Dios es dejar que Él nos enseñe, que Él nos eduque. No irnos porque quiero, pero debo formarme. Y si miramos ese verso parte por parte, bueno, encontraremos cosas muy, muy hermosas. ¿Cómo se debe preparar entonces Esdras, es decir, la iglesia, en la escuelita de Dios, en la escuela de Dios? Bien, la primera parte dice, porque Esdras había ¿qué? Preparado. ¿Qué significará esa palabra preparado? Esa palabra preparado tiene una relación muy bonita con algo que se llama propósito. Esdras no se puso a estudiar por estudiar. Esdras estudió con un propósito, con un objetivo. Y bueno, más adelante lo vemos. Iglesia, nosotros debemos prepararnos con un objetivo. No es ir de iglesia en iglesia y que cada iglesia tiene su visión y su misión. No es eso. El propósito está trazado en la Escritura. Yo no necesito pensar en una visión. Dios ya me la dio. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Eso es lo que Dios nos ha llevado y para eso nos preparamos. De pronto alguien dirá, Andrei, eso es obvio. Si miramos los hechos no es tan obvio. Hay personas que se preparan simplemente porque les gusta aprender. Hay otros que se preparan simplemente para enseñarles a los demás que él tenía razón. Y hay personas tristemente que se preparan, pero para hacer negocio con la fe. La iglesia, el mejor instrumento de Dios, el Esdras de este milenio,
Debe ser una iglesia que se prepara con un propósito, y el propósito es el evangelizar, llevar la escritura a todas las naciones, formarlos para que todas las personas tengamos el carácter de Cristo. Amén. Bien, la siguiente palabrita. Nos habíamos preparado, dice aquí, había preparado ¿qué? Su corazón. ¿Qué quiere decir que había preparado su corazón? Miren, esto es importante, iglesia. Antes de entrar en la escritura, debemos alistar el corazón. ¿Cómo alisto el corazón? Bien, yo debo tener un corazón puro para poder entender la pureza del evangelio. De pronto alguien dirá, bueno, André, pero ¿quién puede tener un corazón puro? Los hay. La iglesia tiene un corazón purificado por la sangre de Cristo. Nadie es puro en sí mismo, pero la iglesia se ha entregado a nuestro Señor. Tú te has entregado al Señor Jesucristo, y la sangre de nuestro Rey ha cubierto tu corazón, te ha limpiado, te ha perdonado. El Espíritu de Dios habita en ti y tienes un corazón purificado, que del griego significa kataros, algo que ha sido limpiado, que antes era cochino, pero ahora se limpió. Esa palabra la vemos empleada en esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Alguna vez veíamos ese pasaje y decíamos, bueno, pero ¿quién va a ser limpio de corazón? Entonces, que la palabra limpio la está usando de algo purificado. Tú y yo teníamos un corazón cochino, lo teníamos lleno de rabia, de odios, de rencores, de maldades. Y cuando le dijimos a Cristo, Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, la obra de Dios empezó en nuestros corazones y fuimos limpiados. Y se cumplió la escritura porque empezamos a conocer a Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir, André? Que antes de acercarme a la escritura, a estudiarla para prepararme, debo tener un corazón limpio. Debo tener un corazón limpiado por Dios. Debo tener un corazón puro para entender la pureza del evangelio. Mi corazón no debe estar lleno de prejuicios, ni de soberbias, ni de nada por el estilo. Y la tercera parte dice, porque Esdras había preparado, hablando de un propósito, su corazón, ya lo hablamos, y dice, para inquirir la ley de Jehová. Inquirir es averiguar, buscar en la ley de Dios. Ahora sí me puedo meter a estudiar la palabra de Dios, porque tengo el propósito trazado, llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Tengo mi corazón dispuesto porque Cristo me ha transformado. Ahora sí tengo que entrar en la ley de Dios. No puedo ser un verdadero instrumento de Dios si no me formo en su palabra, porque entonces ¿qué le voy a enseñar a la gente? Tenemos que leer la palabra de Dios, hay que leerla, no esperar al culto, no esperar a la reunión. Debo dedicarle tiempo, tener pasión y dedicación por el estudio de la palabra de Dios y no la de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque a veces Esdras, hablando de la iglesia de hoy, a veces predicamos más del libro de aquel pastor, más del libro de aquel apóstol, que de la escritura, de la palabra de Dios. Esdras necesita ser formado en la palabra de Dios. Si queremos ser instrumento de Dios, debemos formarnos en ella. Que haya un interés personal por estudiarla. ¿Qué quiere decir eso, André? ¿Que los discipulados y los seminarios no sirven para nada? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es bueno estudiar todo esto, pero que la máxima autoridad la tenga siempre la palabra de Dios. En el discipulado, en el seminario, en donde estemos, la palabra de Dios debe tener la máxima autoridad. Iglesia, tenemos que prepararnos. El mejor instrumento de Dios no está ahí ya. Nos formamos para hacerlo. Amén. Si vemos a nuestros soldados del ejército de Colombia, pues vemos que ellos no se ponen el uniforme y se van a la guerra. No, ellos tienen que ser preparados para que sean los mejores soldados en el campo de batalla. Iglesia, a esos fuimos llamados. Esdras, es decir, tú y yo, tenemos que ser formados en la escuela de Dios. Debemos tener nuestro corazón preparado para inquirir en la ley de Dios. Amén. Bien, pero ¿qué más dice? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué más dice?
y para cumplirla, ¿cierto? Este pedazo es sumamente importante, para cumplirla. Iglesia, hay que obedecer con diligencia al Señor, hay que obedecerlo. Decimos que queremos tener la autoridad de Dios para ir a predicar. Bueno, escuché hace muy poco una profesora que dio una definición de autoridad que me gustó mucho, me pareció muy bonita, incluso a mi pastor también. Dice así: la autoridad se gana con el testimonio. Me pareció muy hermoso, muy bonito. La autoridad no se pide, se gana con el testimonio. ¿Quieres autoridad de Dios? Iglesia, ¿tú la quieres? ¿Te gustaría caminar y tener autoridad de parte de Dios? Bueno, ¿cómo se gana esa autoridad? Se logra demostrándole a Dios y a los hombres que yo llevo una vida obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Eso me da autoridad. Obedecerle al Señor, ser fiel a nuestro Rey, eso es autoridad. Constantemente vemos cristianos que sirven sin autoridad y la verdad dan tristeza nomás de verlos. Yo voy aquí a compartirles un pasaje, no lo busquen, yo aquí se los leo. Está en Primera de Reyes, capítulo 18. Y es la situación en que Elías se enfrenta con los profetas de Baal. Y aquí les voy a mostrar unos cristianos sin autoridad, por decirlo así. Dice así desde el 26. Y ellos, hablando de esos profetas, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Miren desde qué horas, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Elías estaba burlando de estos profetas. Pero miren lo que dice acá: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Iglesia, yo he visto cristianos así, sin autoridad, queriendo reprender al enemigo. Se van en grupos de 7 y de 8 a gritar y a patarear, a hacer un montón de bulla, pero termina Satanás siendo más fuerte que ellos. ¿Alguna vez has visto cristianos así? ¿Alguna vez has visto o te has sentido que el enemigo te ataca? Tú hablas con un cristiano de esos y te habla de sesiones como si fuera un psicólogo. No toca hacer sesiones hasta que se vaya el demonio. Son personas sin autoridad. Son personas que dan vergüenza al evangelio. ¿Pero por qué son sin autoridad? Porque en sus vidas íntimas no obedecen a Dios. En sus vidas no aman a Dios. No es Dios su primer amor. Y por ende no tienen autoridad. Bien, ¿qué significa para el Esdras de hoy, nosotros, su iglesia? Esta parte del verso: y para cumplirla. Iglesia, sencillamente que Dios quiere que prediquemos el evangelio también con nuestro testimonio. Iglesia, no soñemos que la sociedad va a ser impactada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando aún la iglesia en muchas áreas no ha sido impactada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hagamos eso. El Señor es un Dios de orden. Tenemos que ser primero nosotros los obedientes, los que vivamos la palabra, y de esa manera sí la podremos compartir. Miren, ¿cómo alguien puede llamarse un seguidor de nuestro Señor Jesús y al mismo tiempo no obedecer sus enseñanzas? Eso es algo incoherente.
Eso es algo fuera de todo sentido común, pero los hay. Hay cristianos así, aunque usted no lo crea, dice un programa. Hay cristianos así. ¿Sabes qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Cristiano no fue un título, fue un apodo. Porque los discípulos de nuestro Señor y todas las personas que aceptaban el Evangelio, la gente se burlaba de ellos y decían: uy, parecen unos Jesucristos por ahí, porque hablan igual que Jesús, caminan igual que Jesús, hacen sanidades igual que Jesús, predican igual que Jesús lo hacía. Y para burlarse decían: uy, allá van los cristianitos, los jesucitos. Pero porque ellos se parecían al Señor Jesucristo. Hoy nos llamamos cristianos, pero porque eso es lo que debe significar, que todos nosotros somos un montón de jesucitos, caminando a los pies de Cristo, obedeciendo al Señor, hablando como nuestro Señor nos enseñó, sanando, predicando el Evangelio. El Señor nos llama para que aprendamos cada día de Él y pongamos eso en práctica. Lo que hoy escuchas, Esdras, iglesia, pongámoslo en práctica. Que no se quede en un bonito sermón que alguna vez escuché, pero que saliendo del templo se me olvidó, sino que lo pongamos en práctica. Iglesia, eso nos lleva a algo muy hermoso. En el tiempo de Esdras era la reconstrucción de su pueblo, la reedificación del pueblo, en todos los sentidos. Y obedecer la palabra de Dios hoy nos lleva también a reedificarnos. Iglesia, necesitamos reedificarnos. ¿Qué es reedificarme? Aquí está, lo encontré en el diccionario, dice: volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado o lo que se derriba con tal intento. La iglesia necesita reedificarse. Necesitamos volvernos a reconstruir en el verdadero evangelio, en los fundamentos de Dios. Y eso no es algo que le compete a los pastores, es algo que nos compete a todos nosotros. Por eso ahorita en la alabanza y en la adoración cantábamos y saltábamos y preguntábamos: ¿quiénes son los siervos de Dios? Porque somos todos, ¿cierto que sí? ¿Dónde están los siervos? Amén. Entonces vamos a reedificarnos. ¿Y qué es reedificarme? Si lo hablamos de una manera un poquito más práctica, es volverme a construir desechando lo que conforme a la palabra de Dios entendemos que no está bien. Hay cosas que la sociedad, nuestros amigos o quizás nuestra familia nos enseñaron mal, y eso toca quitarlo. Cositas chiquitas, aquí mencionaré algunas. El mentir como algo bueno, eso es una mentira. Las borracheras, los odios, los rencores, la deshonestidad, el irrespeto, el robo, toda clase de lujurias y desórdenes sexuales y un montón de cosas que a veces la sociedad, nuestros amigos y nuestra familia de pronto nos han enseñado. Y de pronto por ahí algunas te acordarás en este momento. Iglesia, nosotros ya no estamos llamados a hacer esas cosas. Ya no. Pare de contar. No es un poquito. Con el pecado no vale lo que dicen por ahí. No, todo exceso es malo. No excedas en santidad, excédase todo lo que quiera. Pero no juguemos con el pecado. ¿Por qué? Pues porque somos nuevas criaturas. Porque somos personas diferentes en Cristo Jesús. Como decía el jueves, si nos comportamos igual que las demás personas, en borracheras, en mentiras, en todo eso, pues la iglesia le está dando un mensaje a la sociedad de que estamos de acuerdo, de que nos parece bien. ¿Por qué? Pues porque está viendo cristianos haciendo eso. No, si esta gente es cristiana y toma de esa manera, dice en ese mundo de groserías, pues debe ser que no está mal delante de Dios. Y como dice por ahí Pablo, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Iglesia, nosotros estamos llamados a ser diferentes. ¿Cómo seremos el Esdras que el Señor quiere de nosotros si somos iguales que los demás en el comportamiento? Aquí hay un verso muy conocido, pero se los quiero leer en la versión Dios habla hoy. Mateo 7 del 3 al 5, dice así, en esta versión:
¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Entonces, iglesia, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser la ayuda de Dios para esta sociedad. Hoy te pido por favor que no pienses de manera individual. Te pido que no pienses, Dios me está hablando, sino que pensemos como comunidad, como iglesia, Dios nos está hablando. Somos Esdras, por eso no dije Esdras en plural, porque no sé cómo. No, mentiras. No dije Esdras como si cada uno de ustedes fuera Esdras. No, Esdras como una unidad. La iglesia es la ayuda de Dios para la sociedad. Somos Esdras. Y Esdras tiene que ser diferente al pueblo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿cierto? Bien. Y la otra parte de este verso. Ya entendimos que porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y aquí sí entra el servicio. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este mes hablamos de una iglesia que se perfecciona para el servicio. Lo que hemos hablado en este mensaje hasta este momento, eso se llama perfeccionarse. Y yo les voy a mostrar aquí lo que dice el diccionario. Tendencia a mejorar indefinidamente. Mire que eso es bonito. Un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. La iglesia tiene que caminar así, todo el tiempo, mejorando indefinidamente, nunca pensando que ya lo hemos logrado, siempre buscando en dónde podemos ser mejores instrumentos para Dios. ¿Quién quiere ser un instrumento de honra para el Rey? Bueno, entonces tenemos que perfeccionarnos, mejorar indefinidamente, todos los días. Señor, escúlcame el corazón, si hay algo malo en mí que yo no me he dado cuenta, por favor enséñame. Porque yo quiero ser cada día un mejor instrumento para ti. Eso es perfeccionarse. Bueno, ¿y cómo servimos? Muy bien. Me gusta el propósito de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia. Ese propósito que leemos en cada reunión. Pero quiero centrar un pedacito en especial. Dice, para servir a Dios, la Iglesia y su comunidad con proyección eterna. Y lo que voy a decir respecto a este pedazo no va a contradecir lo que dijo Esdras, al contrario, nos lo va a desglosar bien bonito. Me explico. El propósito dice, para servir a Dios. Listo, iglesia, ya nos formamos, estamos en formación. ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Cómo tú y yo podemos servir a Dios? Bueno, diremos de pronto de muchas formas, ¿cierto? De pronto decimos, no, Andrei, de muchas formas. Bueno, resumido, servir a Dios se le sirve obedeciendo a su palabra. Si obedecemos su palabra, en esto le estamos sirviendo. Servir a Dios es hacer lo que Él nos enseña, dejarnos guiar por Él. Juan 14:21 dice en Dios habla hoy, el que recibe mis mandamientos y los obedece, escuchen esto, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Bien, es hermoso. Servir a Dios es obedecer a su palabra. Ahora bien, escuchen esto, iglesia, escuchémoslo. A Dios se le sirve obedeciendo su palabra, no adivinando su voluntad. Porque a veces andamos adivinando a ver qué será lo que a Dios le agrada. ¿Será que si hacemos esto a Dios le agrada? ¿Será que si hacemos lo otro, será que le gustará a Dios? ¿Y quién dijo que éramos nosotros los que deberíamos pensar que Dios le agrada? No, Dios nos dio su palabra, en ella está escrita lo que Dios le agrada. Cuando tú y yo queremos agradar a Dios, sencillo, busquemos en su palabra y Él nos dirá que no le agrada. No tenemos que estar adivinando. Hay iglesias que viven adivinando, haciendo un montón de cosas como los profetas que leímos hace un momento, a ver si logran mover el corazón de Dios. No, iglesia, todo está en su palabra.
Bien, segundo, el propósito dice servir a Dios, servir a la iglesia. Este pedazo es bien interesante, Esdras. ¿Cómo servimos a la iglesia? Porque hay que servirle. Hay personas que dicen Dios y yo. Bueno, ¿y la iglesia qué? La iglesia es la esposa de Cristo, yo no la puedo hacer a un lado. ¿Cómo servimos en la iglesia? Escucha, Esdras. Servir a la iglesia es sin duda ser parte activa del Esdras de Dios. Es ser parte activa de la iglesia. Y que tú y yo seamos partes activas de la iglesia no se queda simplemente en asistir a culto. Eso es parte, pero no es el todo. Ser parte activa de la iglesia es ser una persona dispuesta y disponible para lo que la iglesia requiera. Desde hacer el aseo hasta las personas que sientan llamados de profeta, evangelista, misionero, pastores o maestros. Y tú y yo estar activos en la iglesia, ser parte de ella. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesito? Pastor, venga, yo siento en mi corazón que de pronto yo puedo ser consejero, pero no me va a mandar a aconsejar. Me gustaría que usted me ayudara, me explique, enséñeme a ver cómo se hace. Y si no es mi ministerio, bueno, me voy por otro lado. Pero el Señor aquí me trajo a servir. Dios me puso aquí con un propósito y no me quiero quedar sentado. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, dígame, ¿qué hago? Servir en la iglesia es estar presto a ella, presto a lo que ella necesite, presto a la iglesia del Señor, la misión que ella lleva. Iglesia, y en esto quiero hablar también de un lado delicado de los seres humanos. Se llama bolsillo, ¿cierto? La iglesia, la palabra de Dios habla de diezmos y ofrendas. Pare de contar. Ser parte activa de la iglesia también es ser fiel en mis diezmos y ofrendas. Mire, iglesia, sí, seamos honestos. La palabra de Dios me enseña que el diezmo y la ofrenda es algo que yo hago para Dios. Es algo espiritual porque yo lo hago por obedecer a Dios. Pero seamos honestos, ese dinero está acá en la tierra. Y hay personas que tienen la duda, bueno, ¿y ese dinero para qué es? Bueno, es para el sostenimiento de la misma iglesia y del siervo que Dios ha puesto. Es para eso. Iglesia, tú te congregas en un templo, independientemente del que asistamos. En ese templo hay que pagar servicios, en algunos hay que pagar arriendo. ¿Y de dónde sale ese dinero? De nosotros mismos. Ay, me están robando. No, si yo amo a la iglesia, yo entiendo que eso es parte de mi responsabilidad. ¿Alguna vez un padre o una madre ha dicho, me están robando por darle para la ropa y la comida a su hijo? Yo creo que no, ¿cierto? Sencillamente usted entiende que eso es su familia y eso es parte de su quehacer. Nosotros como iglesia debemos andar de la misma manera. Yo sirvo a Dios en el diezmo y la ofrenda y me alegro porque sé que en eso la obra continúa. Hay personas que tienen un ministerio dadivoso. Hay personas que dicen, bueno, yo no sé cómo servir más en la iglesia, pero mire, colaboro con estos 1,000 pesos, con estos 2,000 pesos, no sé. O si hay alguien que sí puede irse a un grupo familiar por allá, pues mire, pastor, entonces yo le doy lo de los buses. Y en eso estamos sirviendo. Iglesia, debemos ser conscientes de que la misión tiene que continuar y la misión debe ser sostenida por todos. Amo esta denominación porque, bueno, yo no conozco más que hagan esto, no sé, pero esta no le deja el dinero al pastor, no le dice al pastor, hombre, manéjelo usted, porque humanamente eso es una tentación muy brava. Seamos honestos, pensemos en esas iglesias grandes. Dígame si no es una tentación muy brava para un ser humano usted estar sentado en una oficina con casi 3,000, 6,000 millones de pesos. Eso es una tentación de verdad muy fuerte para cualquier humano. Hasta de pronto en eso ni los culpo a ellos, porque es que es muy bravo uno tener toda la plata delante. Esta iglesia a la que asistes, la iglesia cristiana Discípulos de Cristo, el dinero lo manejan ustedes. Se elige una junta dentro de ustedes mismos y ustedes deciden qué manejan. Al pastor solamente le corresponde su auxilio, eso es bueno y eso sirve para sostener la obra. Cuando hablábamos de pintamos y nos sentamos, hagámoslo con amor, porque eso es bonito. ¿Usted sabe cuántas personas se van a sentar en esa silla que tú compras? ¿Cuántas personas se van a sentar en esa silla y se van a entregar a Cristo? Eso es hermoso.
Nomás la fachada llama la atención y tú colaboraste en eso. Iglesia, hay que servir. Hay que servir. Bueno, no nos salgamos de diezmos y ofrendas. Eso de pactos, de siembras, que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios, bueno, de eso no te hablo. Porque son personas que manipulan la escritura, usan versículos muy mal interpretados para meterte la mano al bolsillo. Iglesia, no te dejes engañar por eso. Y si te dejas engañar, es culpa tuya, porque la palabra de Dios dice que podemos ir al Espíritu Santo a que nos dé discernimiento. Amén. Bueno, el propósito dice servir a Dios, a la iglesia y a su comunidad con proyección eterna. Y en Esdras decía, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí es donde entra la iglesia. Aquí es donde ya nos hemos perfeccionado para el servicio. Aquí es donde tú y yo, siendo Esdras, vamos a tocar a la humanidad. Vamos a tocar a nuestra sociedad, vamos a tocar a nuestro barrio, vamos a tocar a nuestra familia. Aquí es donde nos movemos. Claro, ¿cómo no nos vamos a mover si ya hemos sido formados en la escuela de Dios? Hemos aprendido a obedecer su palabra. Claro, yo soy parte activa en la iglesia. Hombre, tengo todo el respaldo de Dios para poder ir a mi comunidad. Puedo ir allá a predicarles el evangelio. Pero ¿será que predicar el evangelio es simplemente pararme en una esquina con la Biblia en la mano? ¿Será que cuando yo te digo, Esdras, es que te pares de puerta en puerta con la Biblia en la mano? Si miramos el evangelio de nuestro Señor, no habla de eso. Específicamente no. ¿Cómo compartimos? ¿Cómo como iglesia servimos a la comunidad con el poder de Dios? Escucha esto. Siendo una iglesia que se preocupa y ayuda a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Una iglesia que visita a las personas que están presas. Una iglesia que visita a los ancianos que sus hijos y sus nietos los abandonaron. Una iglesia que lleva mercado. Una iglesia que lleva ropa. Una iglesia que muestra el amor de Cristo con hechos, con un abrazo, con un te amo. Y Cristo te ama. Eso impacta a la sociedad. Eso impacta a la sociedad. ¿Por qué en otras ocasiones no hemos impactado a nuestra sociedad? ¿Por qué no hacemos eso? O porque hay iglesias que lo hacen, pero no porque les interesa a esa persona como persona, sino porque se interesan en ella, porque necesitan más gente en los bancos de la iglesia a la que asisto. Hay siervos que piensan más en cantidad. Es que necesito meterlos a todos en mi iglesia y vamos a tumbar y vamos a coger toda la manzana, y ese es su único interés. Y a usted y a mí nos obligan a traer gente, no para que la gran comisión se cumpla, sino para que el templo se llene. No, iglesia. La sociedad necesita personas que de verdad se preocupen por ellas. Que digan, de pronto de allí no recibo ayuda, pero en la iglesia me quieren mucho. Venga, yo estoy en la inmunda, pero tengo una familia que se llama iglesia. Y sé que allá me pueden ayudar con un mercadito. Sé que allá me pueden ayudar con una ropita. Y no solo el pastor, sino la misma iglesia, la misma congregación. Allá no me siento solo, todo el mundo me abraza, todo el mundo me saluda. Y entre semana me llaman, me visitan. Yo siento que esa es mi familia. De verdad se respira el amor de Cristo allá. A eso estamos llamados, iglesia. Iglesia, no te preocupes por tus cargas, no te preocupes por ellas. Dios se va a encargar de tus cargas, no te preocupes. ¿Qué cargas tienes? ¿Tienes problemas de alguna enfermedad? ¿Tienes problemas emocionales? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas familiares? Tranquila, Cristo te puede ayudar con eso. Es más, a veces necesitamos pedirle esas cosas porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero hoy es un llamado, Esdras, de que seamos ayuda para el pueblo, de que seamos ayuda para la comunidad. Que Dios se ocupe de nuestras cosas y nosotros nos ocupamos de las de Él.
Amén. Oremos. Mi amado Señor, te adoramos y te alabamos, Rey, porque tú eres bueno, Señor, porque eres maravilloso con nosotros. Señor, nuestra sociedad está en crisis, está esclava, Señor. Estamos esclavos de los vicios, de las lujurias, desórdenes sexuales, de robos, de violaciones, de secuestros, de narcotráfico, de un montón de cosas que nos están afectando. Pobres que se hacen más pobres, ricos que se hacen más ricos, y no hay una ciudad justa y equitativa, Señor. Mi amado Rey, pero hay una mayor vergüenza que esta, y es la vergüenza de que tú nos has establecido como la ayuda tuya para la sociedad y no lo hemos hecho bien. Nos ha faltado ser verdaderos instrumentos tuyos. Pero Señor, tú nos hablas hoy al corazón y sé que lo haces con propósito. Rey, nos entregamos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos formes, que nos enseñes a ser instrumentos útiles para ti. Enséñanos a ser un verdadero Esdras. Y Señor, no oro solamente por la iglesia refiriéndome a esta denominación, sino a cada iglesia que hay en el mundo, que predica tu palabra y que tiene un título como cristiano. Señor, bendícenos con tu espíritu y enséñanos a ser el Esdras de hoy. Y ahí donde estás, mi hermano, comprométete con Dios. Ponle en sus manos aquellas cosas que tú sabes no están bien delante de Él. Pídele fuerzas, pero más aún comprométete en que vas a cambiar para el Señor. Señor, te adoramos y te alabamos, te exaltamos, Rey, y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.